Muy buenas tardes o buenas noches. Les envío un saludo desde Costa Rica, donde estoy celebrando el aniversario del Verbum Dei, el 17 de enero. Aunque este vídeo lo he hecho unos días antes, pero pues en este momento se supone que estaré en Costa Rica en el encuentro centroamericano. Espero que ya hayan merendado, cenado, que no coman en este momento el vídeo muchas palomitas ni cosas que hagan ruido, que si no me voy a distraer. Bien, pues bueno, y también me alegra mucho saludarles aunque estemos a distancia. Bien, este tema de cuerpo místico es un tema que recoge toda la parte del ideal. Es el tema culmen de todo el ideal del Verbum Dei. Es prácticamente como la culminación del proyecto de Dios. Voy a desarrollar lo que es el objetivo y las ideas principales y luego me gustaría que pudieran dedicar un tiempo a charlar, a hacer un eco de lo que les suscita este tema y también de pues, la experiencia que puedan tener. Entonces intentaré no alargarme mucho, van a tener el esquema por escrito, pero yo lo voy a desarrollar, aunque lo tienen por escrito, yo lo voy a desarrollar con libertad, no voy a ir leyendo literalmente. El objetivo de este tema es hacer entender cómo nuestra vida no es algo que se realiza aisladamente, sino que el proyecto de Dios de nuestra vida se realiza unido a Dios y unido a los hombres, es decir, comunitariamente. Y por otro lado, descubrir cómo nuestra vida tiene una trascendencia muy grande en el cuerpo de Cristo, al cual estamos vitalmente unidos. Una trascendencia que es de vida o de muerte. Si yo pudiera resumir como el núcleo de este tema, lo primero es hacer entender que nuestra vida está unida al cuerpo de Cristo. Y esto es un gran descubrimiento. La vida, por ejemplo, de San Pablo fue como la verdad central que llevó a su conversión. O sea, nuestra vida está unida legalmente, vitalmente a Cristo, y porque está unida vitalmente a Cristo, está unida vitalmente a los hermanos, formando un solo cuerpo. Con lo que la consecuencia primera es que nuestra unión con Dios tiene una repercusión muy importante porque nos hace vivir, y segundo, que al estar unidos a todos los miembros, en todo lo que hacemos podemos dar vida, y una vida que la damos a través de un canal y un cauce misterioso que es la unión con el cuerpo místico, y sobre todo a través del amor. Bien, pues esto sería como el núcleo central, y ahora voy a intentar desarrollar básicamente las ideas. Como ven en el esquema, primero habla del enlace, después Cristo nos une en un solo cuerpo, todos somos miembros de ese mismo cuerpo, y luego pues unos puntos que son más como de concreciones o de exhortación, que es el nuevo horizonte y tengo sed de ti. Bien, en primer lugar, esta charla recoge todas las charlas anteriores, recoge pues cómo nuestra vida ha sido muy amada de Dios, cómo nuestra vida tiene una repercusión eterna, como el ritmo y la importancia de nuestra vida del amar y de un amor como el de Cristo. O sea que de algún modo este tema va a recoger todos los demás. La forma de enlazarlo puede ser de dos modos, uno más antropológico y otro más teológico. El antropológico o social, lo que nos viene a decir, lo que podemos decir para iniciar la charla, es que realmente nuestra vida está muy unida a los demás hombres y mujeres y se construye con los demás. Y podemos hablar pues de esa unión de sangre, de la unión física, de la unión psíquica, de la unión cultural, de la unión ideológica, pero manifestar cómo en esta era global, con el poder técnico de la humanidad de hoy, la humanidad es capaz de una comunicación increíble. O sea, anteriormente pues, se transmitían mensajes oralmente, o por carta, o por señales de humo, por espejitos,
luego se fue sofisticando con las postas de caballos, con las palomas mensajeras, el telégrafo fue una gran revolución, el teléfono, el fax, ¿no? O sea, yo que me pareció increíble la primera vez que envié un fax desde Colombia a España, ¿no? El pensar que metías una página en una cajita y te decían que en ese mismo instante o un instante más tarde estaba saliendo en España, ¿no? El Internet, que ha sido una revolución de este siglo XXI, y pues tantas formas de comunicación, ¿no? Actualmente con el celular, con el WhatsApp, ya hay comunicaciones en las que no solo es una videoconferencia, sino que sale una imagen de 3 dimensiones. Eso que salía hace casi 30 años en la Guerra de las Galaxias ya es un hecho que se está realizando. De hecho, hoy se pueden ver en una mesita, pues hacer una proyección de un partido de fútbol en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, eso es capaz el hombre con su fuerza, con su técnica. La pregunta es, ¿qué no será capaz Dios en su deseo de acercarse al hombre, ¿no? Dios quiere, desde el inicio de la creación, unir nuestra vida a la de Él, acercar nuestra vida a la de Él. Y todo en la historia ha sido un progresivo acercamiento. Bien, pues esto es como el primer enlace, ¿no? También constatar que en esa época de máxima comunicación, de máxima cercanía, de posibilidad de una comunicación increíble, sin embargo, pues está la contradicción de que como nunca se vive la soledad, la inseguridad, la sensación de distancia de la gente, en una cultura del clip que todo es tremendamente provisorio y que nos lleva a preguntarnos cuál es la realidad. O sea, ¿cuál es la realidad? La realidad es lo que siento, la realidad es lo que hay en el Facebook, la realidad son los memes, es el WhatsApp, es ese Internet que corre tanto y que eleva a unos y abaja a otros. Nos lleva a preguntarnos eso, ¿cuál es la realidad? ¿Y dónde está realmente nuestra vida? Esto ya se enlazaría con pues, el desarrollo del tema, o sea, mostrar cómo Cristo nos ha unido a Él de una manera invisible, pero de una manera muy real. Un segundo enlace, si se quiere, es más teológico y es hablar de la historia de la creación y directamente decir que todas estas cosas que hemos ido orando en la acampada, el hecho de que Dios creó nuestra vida por amor, el hecho de que Dios nos da una vida eterna, el hecho que Dios nos llama a amar y nos llama a amar como Cristo, pues se retoma todo eso diciendo que en el proyecto de Dios, desde la historia de la creación, aunque nosotros no fuéramos conscientes, su deseo más importante era formar una sola familia. Formar una sola familia y unirnos a Él y entre nosotros con unos estrechos lazos. Y vemos como desde el inicio de la historia Dios crea a Adán y Eva y le hace una promesa, después llama a Abraham, más tarde con Moisés forma un pueblo, va caminando, va llevando y guiando este pueblo por el desierto, va enviando reyes, profetas, hasta la venida de Cristo, que es el culmen del proyecto de Dios, ¿no? Lo que dice la carta a los Hebreos, Dios nos habló de muchas maneras, pero en la plenitud de los tiempos nos habló a través del Hijo. Entonces, cómo en Jesús se realiza el máximo proyecto de Dios, que es la comunión, que es formar una sola familia. Cristo vivió toda su vida en el contexto de una familia, eligió una comunidad y por su muerte y resurrección nos reúne en un solo cuerpo a través de su Espíritu, con un lazo que es su mismo amor. De la misma manera que Él es uno con el Padre, dice en Juan 17, quiere que seamos uno. Y este es el gran don de Dios y es la gran revelación del proyecto de Dios, que Cristo nos ha unido así, formando un solo cuerpo. Entonces, desde ahí ya pues pasamos directamente al primer punto, que es simplemente decir que formamos un solo cuerpo con Cristo. O sea, siempre acuérdense que decíamos que en toda la charla respondemos al qué, al por qué, al cómo, esas preguntas así filosóficas las vamos respondiendo. Pues el primer punto es responder al qué. ¿Qué me dice esta verdad? Y lo que me dice esta verdad es que nuestra vida está unida a Dios profundamente. O sea, no es producto de una casualidad que alguien me invitó a la acampada y que me he sentido cerca de Dios,
sino que desde siempre mi vida ha estado unida a Dios. Dios nos ha unido así, aunque nosotros fuéramos ignorantes, de la misma manera que, por ejemplo, un feto es ignorante de que está en el cuerpo de la madre cuando está en su seno. Él no es consciente de que está en el seno de su madre y, sin embargo, es real. De la misma manera, nosotros podríamos decir que nuestra vida está unida a Dios y es como un gran misterio y una gran sorpresa. O sea, mi vida está unida a Dios. O sea, Él desde siempre ha hecho todo para que mi vida estuviera cerca de Él. Y el vínculo que nos une, de la misma manera que una madre se une al hijo, al feto, a través del cordón umbilical, pues es el mismo Espíritu Santo, el mismo amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Esto se dice rápido, pero pues es una gran revolución. Y para San Pablo, por ejemplo, fue el momento crucial de su conversión. Él era una buena persona, era un hombre celoso, era una persona muy radical y hacía todo lo que creía que era justo por ayudar a Dios, por servir a Dios, ¿no? Al Dios en el que creía. Pero de pronto, en el camino de Damasco, tiene esa revelación en la que Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Y con estas simples palabras, Pablo entiende que todos los cristianos estamos unidos a Cristo y que quien está dando vida a los hermanos da vida a Cristo, quien mata a los hermanos está causando la muerte en Cristo, ¿no? Entonces, esto él lo experimenta como una revolución. Luego el profeta Ananías le confirma lo que él ha experimentado, le unge, le bautiza, y él luego durante un tiempo de casi 3 años está en el desierto asimilando todo eso. Después de esto él sale como realmente convertido en apóstol y ya su vida es de una fuerza imparable, realmente imparable. Entonces, él lo que entiende San Pablo es que Cristo ha querido recapitular todo el universo en él y que pues de aquí se deducen 2 cosas importantes: que nuestra vida está muy unida a Dios y segundo, que nuestra vida está unida vitalmente a los hermanos. Esta realidad ilumina todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que vivimos con una nueva luz. Y es pues, realmente como lo primero, como una gran sorpresa, una maravilla, ¿no? San Pablo lo descubre como el misterio de Dios que había estado escondido y que se ha revelado en la plenitud de los tiempos. Todo esto lo describe muy bien en el primer capítulo de Efesios y en el primer capítulo de Colosenses. Pero a nosotros que vivimos tantas veces una vida con autoestima baja, dependiendo nuestra autoestima de cosas superficiales, de lo que dicen los demás o no dicen los demás, que experimentamos la soledad, que le damos el culto de una manera exagerada al cuerpo y a la juventud, que vivimos un individualismo, o sea, como si no existiéramos nadie más que en el mundo que nosotros y todo tuviera que girar en torno a nosotros. Pues a nosotros que vivimos esto, esta verdad nos cambia, realmente nos sitúa en un plano nuevo en nuestra existencia. O sea, entender que mi vida está unida a Cristo y que en todo estoy unido a mis hermanos. Pues cada uno que intente orarlo y como asombrarse, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que puedo decir es que para mí esta fue de las verdades que más me marcó al inicio y en los 2 primeros años del curso de formación. O sea, imagínense, yo había estudiado en el mejor colegio de Vizcaya, de Bilbao, en el primer colegio del Opus Dei, de la obra. Yo estaba viviendo, digamos, en un contexto muy fresita. Yo viví una vida así, normal, todo bonita, todo, digamos, una vida sin grandes sobresaltos, pero una vida feliz y normal, ¿no? De pronto tengo el descubrimiento de Dios, llego a la comunidad a 7 Aguas y al día siguiente me envían a matar 91 gallinas viejas que estaban ya no servían, ya no ponían huevos, entonces había que matarles. Eso fue el primer día de misionero, ¿no? Bueno, la crisis fue tremenda, ¿no? Yo que nunca había hecho así trabajos manuales, que nunca había... Al día siguiente, 90 a matar gallinas. Al día siguiente, arar un campo y a recoger la alfalfa para las vacas. Entonces, pues hay una cosa que se llama rastrillo, con la cual pues tú jalas la alfalfa que ya está cortada y la reúnes en pacos. Pero yo, era la primera vez en mi vida que trabajaba en el campo y metía el rastrillo como si fuera nagrao, con lo cual
Al cabo de 15 minutos estaba ya que no tenía alma, ¿no? Y otra vez en crisis, ¿no? Bueno, al día siguiente me pusieron a trabajar haciendo concreto, un trabajo muy suave realmente, ¿no? Y así suma y sigue, ¿no? Bien, entonces, yo lo que puedo decir es que a mí lo que me salvó en ese tiempo y lo que me hizo crecer fue entender que yo en todo eso estaba dando vida. O sea, los 2 primeros años fueron años muy duros, de trabajo, de frío, de pasar necesidad, de una comida muy mala, pues todas las novedades de estar fuera de tu casa, de unos compañeros de todos los países, dormir en una habitación en la que estamos 12 personas, en la que todos roncan, cada uno en un tono distinto, ¿no? Y sin embargo, yo ese tiempo puedo decir que fue uno de los tiempos más hermosos de mi vida y que más me construyeron, porque me sentía profundamente amado de Dios y porque sentía que yo estaba amando y que estaba dando vida. O sea, yo me hubiera podido morir al final de esos 2 años y hubiera podido decir, mi vida valió la pena y ha tenido sentido, ¿no? Y realmente lo que me alimentó en ese momento fue esa verdad. O sea, mi vida es muy amada de Dios y descubrir el amor de Dios de todas las formas posibles y saber que en la medida que yo estaba unido a Dios y en la medida que hacía lo que hacía con amor, aunque fuera algo tan simple como rastrillar un campo de alfalfa, en todo eso yo podía estar dando vida al cuerpo místico. Y como yo había orado, pues ese sufrimiento de los hombres que pasan hambre, que están en guerra, de los niños abortados, de las personas que sufren soledad, yo eso lo había orado, lo había asimilado y quería ser respuesta. Y en ese momento ya estaba siendo respuesta, formándome, recibiendo formación, trabajando, orando, pasando frío, pero en definitiva en todo amando. Bien, para mí fue como el cimiento firme de mi vida que me ha seguido alimentando hasta el día de hoy. Comento esto porque realmente el descubrimiento de esta verdad puede tener mucho significado para la vida de cada uno de nosotros, cada uno desde la llamada que tiene y desde donde estamos. Bien, luego un segundo punto es esa unión vital de los miembros a la cabeza. O sea, y es muy importante porque de ahí van a hacer todo, ¿no? O sea, Cristo nos ha unido así, Él es la cabeza, es nuestra cabeza, Él es la fuente de la vida y quiere que estemos unidos a Él. Pues la cita más fundamental es Juan 15, ¿no? Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que está unido a mí da fruto. El que no está unido a mí no da fruto y es cortado. Entonces, Jesús también en Juan 17 dice, ¿no? Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. O sea, en esa unión Jesús nos da todo el amor de Dios, toda la alegría de Dios, toda la capacidad de Dios, ¿no? Entonces, esa unión es vital porque es como el movimiento del corazón. Para poder dar, tenemos que recibir. Tenemos que primero recibir todo el amor de Dios y entonces es que podemos realizar nuestra vocación al amor. Desde su resurrección, Cristo nos ha unido a Él como un cuerpo. Está unido a su cabeza. Y hay varias citas que lo dicen, ¿no? Pero hay un momento en que Jesús dice, ¿no? Cuando sea levantado, atraeré a todos hacia mí, atraeré a todos. Él había intentado formar una comunidad, formar el reino, formar un pueblo, pero con su muerte y su resurrección es como un salto a otro nivel. O sea, Él nos ha unido con un lazo invisible, como Él está en el cielo invisible, pero no porque sea invisible no es real. Él está en el cielo invisible como nuestra cabeza, en la Eucaristía, pero como presencia real, y nos une a Él de un modo real, aunque invisible. Nadie puede estar más cerca de nosotros que Dios, ni nosotros estar más cerca de nadie que de Dios. A mí ya lo he contado más de una vez, pero me gustó mucho cuando pasando la vigilia del Corpus Christi, mi madre me escribió una carta en la que decía: hijo mío, estás a 10.000 kilómetros de distancia, pero estoy orando delante del Santísimo y nunca te he sentido tan cerca de mí. El que mi madre me escribiera eso fue realmente pues como un momento de alegría y de fe muy fuerte, de reavivar la fe también muy fuerte, ¿no? De entender eso. O sea, realmente cuando estamos unidos a Dios, cuando estamos cerca de Dios, estamos cerca de los demás. Sin embargo, hay un misterio que es muy grande, que es el misterio de la libertad, y que es difícil de entender, pero pues es vital, ¿no? Yo creo que cualquiera de ustedes como papás, la libertad es algo que poco a poco tienen que ir entendiendo.
para sus hijos, de cara a la educación a sus hijos. Ustedes pueden decir, lejos del hogar, fuera del hogar, mis hijos corren muchos peligros de que se vayan a corromper, de que se vayan a perder, de que se vayan... Pero sería muy, estúpido y muy egoísta el decir, los voy a tener en casa, que no salgan de casa, que nunca salgan sin nosotros, que nunca salgan del hogar, porque si hicieran eso, al final sus hijos no serían felices. O sea, tienen que correr el riesgo de la libertad. Y corriendo el riesgo de la libertad, sus hijos se pueden desviar, pueden hacer opciones equivocadas, clarísimo, pero teniéndolos en casa ya se equivocaron. Y encerrándolos en casa por miedo a que ellos se equivoquen, ustedes ya se equivocaron. Entonces la libertad es necesaria para construir nuestras vidas y es un riesgo, pero es un riesgo vital y necesario y es esencial a nuestro ser personas. Lo mismo Dios con nosotros. Él podría encerrarnos, podría obligarnos a amar, podría obligarnos a amarle a Él, pero Él nos deja el margen de la libertad. Podemos acoger o podemos rechazar a Dios y lo mismo a los hermanos. Y Dios corre ese riesgo, sabiendo que si no somos libres, no somos personas a su imagen y semejanza, no podríamos ser perfectos, no podríamos amar, porque sin libertad el amor no puede ser libre. Por eso Él nos da libertad para acoger o rechazarlo, pero nos deja libertad, pero sin embargo nuestra vida está unida a Él. O sea, que aunque yo diga no quiero saber nada de Dios, o sea, mi vida está unida a Él. Lo mismo que si digo yo no quiero saber nada de la humanidad, mi vida tiene repercusiones en la humanidad, para bien o para mal. Incluso cuando una persona dice yo no quiero ser carga para nadie y me suicido, pues está suponiendo realmente unas causas, un efecto muy negativo en el mundo, en las personas y en la humanidad. Entonces lo primero es esto, o sea, nuestra vida está unida a Cristo. Y esto pues también es una sorpresa, es un misterio muy grande y es una necesidad de recordarlo siempre. O sea, la eficacia de nuestra vida, el fruto de nuestra vida, la bondad de nuestra vida, la belleza de nuestra vida, al final va a depender de nuestra unión a Dios. La repercusión de nuestra vida para la eternidad va a depender de nuestra unión con Dios. O sea, uno puede fatigarse mucho y construir una empresa o ganar mucho dinero o hacer una gran obra, pero todas esas obras pasarán, ¿no? Cielo y tierra pasarán. Sin embargo, lo que construimos en la dirección de la eternidad, eso queda para siempre. El segundo punto es la unión entre los miembros. Cristo nos une con unos lazos más fuertes entre nosotros que los de sangre y carne. Porque el amor de Dios es como esa sangre que une los lazos del cuerpo de Cristo. O sea, yo tengo la misma sangre que mis hermanos, teóricamente, porque procedo de un mismo padre y una madre, pero pues todos nosotros procedemos de Dios en el amor y todos nosotros hemos sido unidos en Cristo en un solo cuerpo, en el que el lazo vital es el amor. Por tanto, realmente si tuviéramos fe en esta verdad podríamos decir, es que ninguna persona es extraña para mí. Puede ser que no le conozca, puede ser que no le entienda, puede ser que incluso me ataquen o me hagan daño, pero nadie es ajeno a mi vida. O sea, Dios ha unido a todos los hombres y mujeres a mí y por eso es como un sentimiento. O sea, Dios es nuestro Padre, todos somos hermanos, los otros son mis hermanos, no son extraños. Jesús nos ha unido en un solo cuerpo, los otros son miembros míos. O sea, es como decir, a ver, el otro es parte de mí, como este dedo, como la mano es parte de mi cuerpo, el otro es parte de mí. Entonces, no tiene sentido que yo diga rechazo esta mano porque no la siento mía, ahora no siento que me gusta esta mano, o esta nariz no me gusta, o el hombro, tengo un hombro que está medio torcido, me lo voy a arrancar porque no me gusta. O sea, es absurdo. Quitar un miembro es quitar parte de la vida de uno, ¿no? Entonces, lo mismo, entender esta verdad significa entender que el otro es parte mía profundamente, que está unido a mí y yo a él profundamente, aunque no lo sienta, aunque no lo conozca, pero es una cuestión de fe, es una cuestión de fe. Cristo es el principio vital de este cuerpo y cuando estamos unidos a Él estamos unidos vitalmente los unos a los otros y nuestra vida se convierte en vida para el cuerpo.
Esto ha sido también de mucha fuerza para los santos, que han hecho el bien aunque no hayan visto el fruto, aunque hayan tenido oposiciones, han amado con gratuidad sabiendo que eso tenía una repercusión. Y hay expresiones muy bonitas, ¿no? Como la que decía un santo que decía: cualquier acto de amor, cualquier acto hecho con amor puede llegar hasta el último indígena, hasta los confines de la tierra. O también Pío X decía: la salvación de muchos depende de la oración y pequeños sacrificios de unos pocos. Y esto lo han vivido pues como muy radicalmente personas como Santa Teresa del Niño Jesús, que quiere amar y quiere salvar en la fe a una persona que había sido condenada a muerte en Asia, y ella hace una campaña intensa de amar, de orar, de sacrificarse, y luego pues se da un pequeño milagro antes de morir la persona, cuando estaba totalmente reacia, pero pide un Cristo para besarlo, ¿no? ¿De qué manera contribuyó Teresa Niño Jesús a eso? No lo sabemos, pero en la fe sabemos que lo que hacemos con amor llega, que lo que vivimos la oración, lo que hacemos con amor llega, y que lo que sembramos con amor en nuestros seres queridos o en los que están lejos también dará su fruto, ¿no? Esto nos da una libertad muy grande, porque el saber esto nos da la capacidad de sembrar con alegría, no tener miedo a los fracasos, amar, hacer las cosas por Dios con gratuidad, pero con la certeza de que no es en vano. Un ejemplo muy bonito es Carlos de Foucauld, un capitán del ejército francés que se convierte, que se va a vivir entre los más pobres en el desierto de Sahara, y que vivía pues alejado de todo, y ahí empieza a evangelizar con muchísima oposición. Muchas veces quiere celebrar misa, pero el obispo se lo ha prohibido, le ha dicho que si no tiene al menos un cristiano no puede celebrar misa. Él se pasaba semanas y meses sin encontrar un cristiano en el desierto con el que poder celebrar misa. Él tradujo la Biblia por primera vez al tuareg, a la lengua del tuareg, y murió asesinado por los mismos tuaregs que lo consideraban un extranjero. Él murió solo, prácticamente sin ninguna persona que lo conociera, y sin embargo, después de muerto, de una manera misteriosa, su vida fructificó, y hoy hay muchas comunidades religiosas creadas con la inspiración de la espiritualidad de Carlos de Foucauld. Entre ellos también el Verbum Dei tiene una influencia muy grande. Cantos y oraciones que han estado influenciándonos mucho son de Carlos de Foucauld, ¿no? Bien, desde aquí ya entramos como después de ese descubrir el qué, ¿no? Que nuestra vida está unida a Dios, que nuestra vida está unida a los demás, entramos como en los cómo, o sea, las consecuencias, ¿no? Y ahí nos preguntamos qué lugar ocupamos en el cuerpo nosotros, nos preguntamos qué tipo de miembro somos, si somos miembros que damos vida o somos miembros que damos muerte. Lo primero a decir es que en la Biblia hay unas escenas muy fuertes en las que se dice que herir al hermano es herir a Cristo, o dar vida al hermano es dar vida a Cristo, o decir no a Dios es decir no al hermano, ¿no? San Agustín decía: si herimos al pie, habla la boca. No podemos ser indiferentes los unos con los otros, aunque seamos diferentes, pero somos uno en Cristo, ¿no? Y yo cómo trato a Cristo en mis hermanos. O sea, el Papa Francisco comentó en este año de la misericordia algo muy hermoso, decía, muy fuerte, decía: en el juicio no se nos va a preguntar si somos bautizados, no se nos va a preguntar si vamos a misa. O sea, en definitiva, el juicio es si amamos a los hermanos, ¿no? Al final de los tiempos, Él separará a unos a la izquierda, a otros a la derecha, y dirá: pasen la casa de mi padre porque tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, etcétera, etcétera. O a otros les dirá: aléjense porque no me dieron de beber, no me dieron de comer, no me visitaron cuando estaba enfermo, no me cuidaban cuando estaba mal, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo trato yo a Cristo? ¿Cómo trato yo a Cristo? O sea, mi vida no es indiferente para Cristo. Como miembro, cada miembro es diferente el uno del otro, pero todos los miembros son necesarios.
Y aquí las citas más fundamentales son 1 Corintios 12, también Romanos 12, donde va diciendo esa diversidad de los miembros al mismo tiempo que todos somos uno, que todos son importantes, que todos son necesarios, que unos pueden tener externamente más importancia, por ejemplo, en el cuerpo humano, pues la función del corazón, la función del cerebro es más importante que la función de una uña o de un dedo o de un tejido capilar. Sin embargo, en el cuerpo todo es necesario. O sea, el cerebro no podría vivir sin tejidos capilares, el cuerpo no puede vivir sin boca, etc., ¿no? Si no convivimos en el amor de Cristo, no estamos realmente vivos. Si no compartimos, no podemos realmente comulgar del cuerpo de Cristo. Por eso, pues es un poco falsa esa espiritualidad que se vivía en algunos momentos de la historia y que a veces podemos vivir, que hemos vivido, que podemos vivir como evasión, ¿no? Yo busco a Dios y quiero estar bien con Dios, pero los demás que no me molesten, ¿no? No me molesten. Es falsa ese tipo de espiritualidad, o al menos es muy limitada. O sea, yo estoy seguro que una persona que busque, aunque sea evadiéndose, pero que busque a Dios, si se encuentra realmente con Dios, al final Dios le habla de los hermanos. Y es por eso esa imagen que tenemos en muchas capillas del Verbum Dei. Está el sagrario y detrás del sagrario está el mundo. ¿Por qué? Porque hablar con Cristo cabeza automáticamente nos invita a hablar con los miembros, que es la humanidad. O al revés, cuando vemos el sufrimiento de la humanidad, nos invita a buscar la solución en Cristo, a dialogar la solución con Cristo, a encontrar las fuerzas para amar en el sagrario. Es parte de nuestra espiritualidad, o sea, ese orar que lleva a predicar, o esa predicación que antes pasa por la oración, que nos lleva a orar, una predicación que se convierte en oración, esa unión, integración de la espiritualidad y la misión es algo muy genuino de Jaime. Y hago un paréntesis, después del Concilio Vaticano II se gestó mucho esta polaridad, de hecho los jesuitas casi se dividen en dos, su orden, y mucho de la Iglesia, obispos y muchos cristianos, era como o acción o contemplación. Si es contemplación, tú eres mocho, tú eres tradicionalista, tú eres un retrógrado. Si es acción, tú eres en la línea de los modernos, de los fieles al Evangelio, de los radicales. Pero al final, tanto unos como otros se quedaron fuera de la Iglesia. O sea, los que viven una espiritualidad tradicionalista, que solo busca su propio egoísmo, o los que buscan una acción social pero sin un fondo de espiritualidad, eso al final se rompe. Y en medio de ese contexto es donde Jaime, en los años 60, 70, formula lo más esencial de nuestra espiritualidad, que es esa integración de la contemplación y de la acción, de la oración y de la predicación, ser discípulos de Jesús y formar a los otros como discípulos de Jesús, orar y enseñar a orar, ese movimiento del doble del corazón, recibir y dar. Bien, pues en medio de ese contexto tan convulso del posconcilio, de esos años de dictaduras, del final del capitalismo, del comunismo, en esos años Jaime elabora esa espiritualidad íntegra. La unión con Dios es proporcional a la unión con los hermanos y es en las dos direcciones. Desde ahí, Dios también, pensando en muchos, escoge unos pocos. Ahí se entiende también nuestra misma llamada a vocación. Señor, ¿qué haces con esas personas que sufren? Pues te hago a ti. O sea, te doy vida a ti para que tú la transmitas al cuerpo. Y es otra imagen también muy bonita que hemos estudiado cuando éramos niños en secundaria, lo de los vasos comunicantes. Son unos vasos que están comunicados en la parte de abajo. Unos vasos son más estrechos, otros son como una probeta, otro es un tubo más ancho, pero sea que echas por uno o sea que echas por otro, al final el agua se iguala porque están comunicados por abajo. Pues esa es un poco también la idea del cuerpo místico. Hay algunos que tienen menos, otros que tienen más, pero Dios nos da a todos para repartirlo, para que lo podamos compartir, ¿no? La salvación de muchos depende de unos pocos. Y desde ahí, como esa pregunta, ¿qué tipo de miembro eres en el cuerpo? ¿O qué tipo de miembro te gustaría ser?
Aquí hay dos imágenes que se pueden trabajar. Una, la imagen de los miembros del cuerpo, como todos los miembros son importantes, pero pues cada miembro tiene que dar desde donde es el que ve, el que habla, el que escucha, el corazón, los pies. Santa Teresa del Niño Jesús, cuando ora esta realidad, dice: yo quiero ser el corazón, quiero bombear la sangre al cuerpo de Cristo, ¿no? El Verbum Dei quizá nos identificamos con la boca y los oídos en el sentido de escuchar y anunciar, pero en realidad, digamos, cada uno de nosotros, en base a la unión con Dios, pues será también nuestra repercusión en todo el cuerpo, ¿no? Esa savia, ese agua que comunica los vasos es la vida de Cristo, es el amor del Espíritu Santo. Y lo que podemos tener como esa conciencia es que nosotros hemos recibido mucha gracia de Dios y que nos invita a que la compartamos. Otra imagen de este punto es qué tipo de miembro eres tú. Y digo que la segunda imagen, la primera imagen es lo de los miembros, la segunda es como la de las enfermedades, ¿no? O sea, nuestro cuerpo puede ser, o nuestros miembros pueden ser enfermos, podemos estar débiles, podemos estar muertos, podemos estar anémicos. A veces esas enfermedades ayudan. O sea, una persona anémica es una persona que porque no come está muy debilitada y de ahí es fácil que tenga todas las enfermedades. Un cáncer es como esa célula que absorbe todo, es una célula que empieza a hincharse a costa de matar las demás, de alimentarse de las demás. Eso sería una persona que solamente vive para sí y centrada en sí y que pone todo, sacrifica todo en función de sí, ¿no? Luego también, pues, cuando estamos anémicos, cuando estamos enfermos de algún virus, o sea, uno puede decir: mira, esto no tiene problema, pero un pequeño virus y puede causar la muerte de todo el cuerpo, ¿no? Lo digo por propia experiencia, que estando en Colombia me dio un pequeño virus que produce una enfermedad que se llama la encefalitis cerebral y que vino rápido y gracias a Dios se fue rápido, pero un pequeño virus casi me mata, y si no es porque me pusieron un tipo de suero de medicina muy fuerte, en ese día que me dio la enfermedad me hubiera muerto, ¿no? Bien, hubiera tenido unas repercusiones pues graves, me hubiera podido quedar malformado para todo el resto de mi vida, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de miembro eres tú en el cuerpo de Cristo? ¿Eres un miembro, eres una persona débil, anémica, como un cáncer, que tienes virus, o por el contrario, eres una persona viva, eres una persona fuerte, eres una persona que realiza la función propia que Dios te ha concedido, que Dios te ha regalado, ¿no? Entonces, sí que esta verdad cuando se predica no nos deja indiferentes. A veces se ha predicado esta charla como pecado, como conversión. Es una charla de proyección, es el final de proyección y de ideal. Sin embargo, es verdad que no puede dejarte indiferente y que esta charla ya te introduce en la parte de conversión por la razón de que te hace ver que, pues, que hubieras podido dar mucha vida y que quizá no la has dado tanto, ¿no? A mí me ayuda mucho ese ejemplo de la lista de Schindler, ¿no? Cuando este alemán que ha trabajado para enriquecerse, se ha hecho amigo de los nazis para enriquecerse a costa de los judíos, va descubriendo que son personas y al final tiene una conversión y empieza a salvar, empieza a querer salvarles y hace lo imposible para salvar convoys de judíos que iban a ser llevados a Auschwitz. El caso es que el último día de la guerra, cuando ya los rusos están liberando parte y los americanos por otro lado, en un campo de concentración que era en realidad una fábrica de armas donde estaban judíos, uno de los jefes se quita una muela de oro y por la noche funden un anillo que al día siguiente, día de la liberación, se lo dan a este Schindler, ¿no? Y en él es un anillo en el que en el interior está escrito una frase de la Biblia que está también en el Corán y en las escrituras judías. Dice: quien salva una vida, salva a la humanidad entera. Entonces él se queda como muy mal porque dice: wow, yo hubiera podido salvar, si hubiera vendido mi carro, hubiera podido salvar a 12 judíos, si hubiera vendido mi abrigo, hubiera podido salvar a un judío. Y ellos, los judíos, no le estaban reclamando lo que no había hecho, le daban gracias por lo que había hecho.
Entonces digo, esta charla realmente no nos deja indiferentes, porque por un lado nos ayuda a descubrir lo que hemos hecho y lo que podemos hacer, pero también nos muestra de que en nuestra vida pues quizá también hay mucha omisión o que estamos debilitados y que podríamos dar más vida. El tono es de esperanza, no es simplemente hundirnos como en la depresión de lo que no hemos hecho, sino asombrarnos de lo que nuestra vida puede ser, ¿no? Bien, por eso esta charla nos abre un nuevo horizonte de repensar nuestra vida ya no de una manera aislada, de una manera superficial, sino de una manera auténtica. Ensancha nuestro corazón esta charla, nos saca de la rutina, de los días grises, nos hace ver que nuestra vida es algo grande, original, que es útil, que yo puedo ser útil al cuerpo de Cristo aunque esté enfermo en una cama. Por eso el valor de los ancianos y de las personas enfermas cuando viven con amor. O sea, porque realmente cuando vivimos en nuestra vida con amor, donde estemos, ahí es la mayor eficacia. Y por eso pues a veces podemos ser más eficaces sufriendo que amando, o que haciendo cosas, mejor dicho. Podemos ser más eficaces en medio de tormentas, de dificultades y de fracasos que en momentos de triunfo y cuando todo nos sale bien. Bien, por eso esta charla predicada con fuerza te abre a un nuevo horizonte, a una nueva conciencia, a una nueva autoestima, a una nueva urgencia también de querer aprovechar nuestra vida, de querer dar vida a los demás, de querer aprovechar hasta el último momento de nuestra vida. Y nos lleva al discernimiento, o sea, hay tanto tiempo perdido en nuestra vida, hay tantas opciones superficiales, erróneas, tanto que podríamos hacer y que no hacemos, ¿no? Al final de esta charla, el último punto, se puede terminar de muchas maneras, ¿no? Hay una manera que terminábamos antes, que era desde esa expresión del tengo sed de Jesús en la cruz, ¿no? Ese Jesús que tiene sed de nuestra vida, de nuestra entrega, de nuestro amor, que quiere que nuestra vida sea medicina en su cuerpo. O sea, tenemos una medicina. Es como, o sea, ¿cuántas personas, pienso, ¿no? ¿Cuántas personas hay que mueren del cáncer? Por ejemplo, en mi mismo padre. ¿Cuántas personas, ¿no? ¿Cuánto sufrimiento en familias por el cáncer, por leucemia, niños con leucemia, etcétera, ¿no? Imagínense que una persona tuviera aunque el cáncer es muy complejo y tiene muchísima variedad, y hay cánceres muy distintos, pero imagínense que una persona diera con una solución que sirviera para todos los tipos de cáncer y que fuera una solución rápida, eficaz y que se pudiera aplicar en cualquier momento del proceso del cáncer. ¡Wow! Esa persona tendría en sus manos la vida de millones de personas, ¿no? Pues lo que nos dice esta verdad es algo parecido, o sea, en tus manos está la vida de muchas personas. El número, pues solo Dios lo sabe, ¿no? La repercusión que han tenido los santos, solo Dios lo sabe, ¿no? Pero personas que amaron, que vivieron, como María, como San Agustín, como San Francisco, o sea, con el paso de los años su vida sigue aún con más repercusión que cuando vivían, ¿no? Entonces María pone el cuerpo de Jesús en nuestras manos, el icono o la imagen de la dolorosa, ¿no? De esa imagen de Miguel Ángel tan bonita, la piedad, pues ese cuerpo inerme que está en los brazos amorosos de María. De alguna manera es como si ella nos entregara ese cuerpo de Cristo, pero que no está muerto, está vivo, pero que está muy herido en muchos hermanos. Entonces desde ahí nuestra respuesta, como dice nuestro fundador, se hace urgente e inaplazable. Y por eso el cuerpo místico es el motor de nuestra oración, es el motor de la comunidad, es el motor de la predicación, es el motor también de nuestra humilde conversión diaria. O sea, en la espiritualidad del Verbum Dei, en cada uno de los puntos, las dimensiones, esta verdad es central e ilumina todo lo que es el Verbum Dei y también todo lo que es nuestra vida. Entonces, pues al final de esta charla tiene que ser, yo creo que con bastante sentimiento, o sea, decir, mira, Jesús te pide sálvame, te está diciendo sálvame, sálvame por tu amor, ¿no? Mi vida está en tus manos, sálvame por tu amor. Bien, pues hasta aquí la charla. Voy a decir como unos pequeños tips sobre el momento de esta charla. Muchas veces esta charla se da al final de la mañana a prisa porque las otras charlas se alargaron, no hay tiempo, la gente tiene hambre. Entonces hay varias posibilidades. O no darla, o darla de una manera que sea dinámica. Por ejemplo, en las últimas acampadas que yo he estado, hemos dado esta charla
frente a la imagen del Cristo místico, que tiene fotografías, y se ha dado como una charla breve, como de media hora, mirando todos el Cristo, de pie, mirando el Cristo, ¿no? Y al final, pues algunos han hecho como algún gesto de poner como algo en esa cruz, ¿no? O lo hemos hecho en el suelo con fotografías, y al final cada uno ha puesto una flor o ha tomado una fotografía y la ha puesto en la cruz. O sea, se pueden hacer distintas dinámicas. Ya digo, si por ejemplo es al final de la mañana y la gente ya está un poco cansada, otras veces es al inicio de la tarde, pero entonces ya es una charla que tiene más sentido de conversión. También se puede dar, y lo único, pues tiene que ser muy viva, porque si es en la tarde, la gente al inicio de la tarde no es que esté tan ágil mentalmente. Pero sea que se da en la acampada, o sea que no se puede dar y se da en otro momento, o sea que se da en el momento justo, que la gente sí que está bien consciente, pues es una charla, por un lado, que te crea muchísima horizonte de vida, y por otro lado que te suscita una urgencia de aprovechar al máximo tu vida. Y eso va a hacer que luego la conversión se la tomen más en serio. Bien, pues esto es un poco de cara a la forma, también el momento en el que se da la charla, el lugar de la charla, que es a caballo entre ideal y conversión, y también en cuanto al tono de la charla, pues decir que es una charla, yo diría, no es una charla para sacar muchos chistes, o sea, es una charla seria, pero es una charla, sí, de horizonte, es una charla que desde la propia experiencia o desde la experiencia de los santos, como que sacudas la conciencia de las personas. Recuerdo una vez que cuando dimos en un día de acampada, era un día nada más, pero dimos este tema, y al final una muchacha en Roma decía, es que en la misa compartida decía, lo que más me ha impactado es descubrir que mi vida está en Dios, ¿no? Que mi vida está en Dios. Ella lo descubría así, ¿no? Entonces, bueno, pues les voy a dejar, si quieren, pueden hacer unos minutos, si les parece, de silencio, y luego, pues en el tiempo que queda hasta que se tengan que ir, les invito a que puedan, pues, hacer un eco, compartir lo que les suscita este tema. Si alguien tiene alguna pregunta, también que entre todos la respondan. Y como tarea les damos la charla impresa, y para el próximo martes sería que intenten hacer como el núcleo, o sea, como construir, escribir el núcleo de la charla, y si quieren ya como buscar algún ejemplo, experiencia que puede apoyar esta charla, ¿eh? O sea, lo que es el núcleo y algún ejemplo, experiencia de sus vidas que pueda introducirse en esta charla. Les recuerdo también que el sábado y domingo 20-21 o 21-22 es las jornadas jaliscienses, para que nos veamos todos allá. Pues un abrazo muy grande y que Dios les bendiga.